Puede parecer terrorífico, pero hay indicios de que nos acercamos al fin de la regionalización. Tal vez no lo quieran aceptar, tampoco el gobierno decir, tal vez nadie quiera intentar siquiera asomarse a esto. Pero el fracaso de la regionalización es imposible de negar, aunque no la pueden desactivar, sí pueden bajarle los recursos que, dicho sea paso, se van permanentemente al agua, ya que se viene dando ahora lo que se temía precisamente por esto, que Perú está gastando por segundo año más de lo que produce. ¿Y dónde está ocasionándose este gasto? En las regiones. ¿Pero en qué se va todo este gasto? La mayor parte en gasto corriente, en prolongar obras muchas veces inacabadas, imposibles, o bien en encarecerlas. Regalar dinero a vecinos y partidarios, politizar el gasto, lo han hecho hace bastante tiempo. Y lo peor, con gente que no hace un buen trabajo, no personal calificado, por ejemplo, para acabar en el tiempo que se requiere un puente o un colegio, porque a cualquier cosa me lo tumbo al gerente. Bueno, hay muchos también que no han aprovechado los proyectos de todo tipo, desarrollo económico, desarrollo social, o bien no han estado bien formulados por falta de ideas. Todo esto tenía que llegar a su fin. Este parece ser el caso, donde todos los días vemos que surgen nuevas razones y sin razones para no más inyectar capital a ese bolsillo roto. ¿Qué cosa es lo que piensan algunos analistas al respecto? Vamos a escucharlos. Descentralización prematura, sin contar con una burocracia calificada capaz de administrarla, se ha convertido en clientelismo puro, al parecer sin limitaciones. 2/3 del presupuesto de obras va a gobiernos subnacionales. La mayor parte a pequeños proyectos locales, como hemos visto, bajo administración directa, y muchas de las obras no se terminan, se paralizan o quedan abandonadas. Se podría ajustar o reformar la descentralización, que acá es la madre del cordero, de allí fluye el dinero, para frenar el desperdicio de recursos y la corrupción. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que partir de algo, ¿no? Podemos llegar a poner un trabajo conjunto con los niveles descentralizados sin que esto suponga un retroceso que vaya en contra de las normas. Partamos de algo. Tenemos normas que son parte del bloque de constitucionalidad, como son la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Base de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. La Ley de Base de Descentralización, vigente, me parece, el 2005, si mal no recuerdo, nos dice que la descentralización es un proceso progresivo, pero que va hacia adelante. Tú no puedes retroceder en el mismo. Ya sistemas como la inversión pública estaban descentralizados desde el SNIP, en el Invierte se continuó en esa lógica, entonces tú no puedes ir retrocediendo, inclusive en lo que es la repartición de competencias, se ha ido en ese sentido. Pero un tema distinto a decir que algo está descentralizado y que por lo tanto tenemos autarquías, por así decirlo, a niveles descentralizados, es plantear el tema de que estás descentralizado, tienes una autonomía, pero yo tengo una rectoría que ejecuto y asumo plenamente, y que en el marco de esa rectoría que se tiene de las contrataciones del Estado, que se tiene el presupuesto público, que se tiene el planeamiento estratégico, que se tiene la inversión pública y de tantas cosas, se trabaja en conjunto. Y ese trabajo en conjunto no es dar un webinar y subirlo a la web ni ir a visitar 4 veces en un año, es estar ahí y hacer seguimiento. Ya los escuchamos. Perú gasta más de lo que produce. Este es en realidad el gran secreto o algo que han querido obviar muchos medios, pero que deberían saber todas las personas, porque ya lo dijo la semana pasada el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, al indicar que por segundo año consecutivo el déficit fiscal es negativo, menos en 2, perdón, hasta 3% del PBI. Tal vez la gente no sabe bien qué es un déficit fiscal, yo les voy a decir. Es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos de un gobierno en un periodo determinado, generalmente un año. Esto ocurre cuando los gastos públicos superan largamente los ingresos obtenidos por impuestos, tasas, contribuciones y otras fuentes de financiamiento. En otras palabras, el gobierno está gastando más de lo que recauda, lo que lo obliga de todas maneras a cubrir la diferencia a través de endeudamiento, emisiones de dinero, o en este caso a ajustar el cinturón, sobre todo aquellos lugares donde se está despilfarrando. Va a seguir el próximo año y esperamos que eso mejore. Y si nos aproximamos a 2%,
más que incluso que la regla fiscal, un comportamiento mejor que la regla fiscal. Bueno, acá viendo ustedes la explicación de la caída del mayor déficit de año, es en gran ingresos. Ingresos, el 2022 fueron 22.1 de producto, este año, perdón, el año pasado fue 19,8 y hasta agosto está en 18,9. Esperamos que el año siga en 19,4, pero menor todavía al año pasado. Los gastos sí han subido, pero el 2020 fueron 21, hasta agosto de 21,2 y esperamos que sea 21,4 en el año. Velarde ha dicho que espera, ojo, espera, suena a una orden, ¿no? Que este año, el que viene, se gaste menos. Esto se lo ha tomado muy, muy en serio e inmediatamente ha tomado nota el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora, después de dar el reporte del Banco Central de Reserva, este MEF puso, aunque solo por unas horas, una guillotina al presupuesto de todos los gobiernos regionales y municipios del país que no hicieron los gastos que ellos se comprometieron a hacer. No te voy a decir si por su culpa o no por su culpa, no lo voy a decir. Pero esto es una suma de obras inconclusas de anteriores gestiones o sencillamente consecuencia de lanzar primeras piedras de obras imposibles, porque lo dijo un comité de lucha, un grupo de pobladores, imposible financiar. Todo para contentar a los incautos que con toda razón se sienten engañados, ¿no? La resolución directoral número 0030-2024, emitida el 19 de septiembre de este año por el Ministerio de Economía y Finanzas para poner freno al gasto, obligaba a los gobiernos y municipios a devolver la plata. En su artículo 5 se ponía condicionantes para que más desembolsos solamente habrían para aquellos que han logrado sobrepasar el 90% de gasto del presupuesto institucional modificado. PIN. En algunos casos, les digo que era imposible de que lleguen a esta meta, no solamente porque sean malos o mediocres o ese municipio está necrosado por la burocracia. No, sea municipio o región, el gasto de este recurso sencillamente nunca fue asignado. Pero estos son los buenos, porque hay otros que no pudieron tener la capacidad de cumplir su palabra, de decir, voy a gastar este trimestre tanto. Entonces, si no has gastado tanto, ¿por qué yo te voy a seguir dando? ¿Por qué voy a confiar en ti? El asunto es que el viernes pasado las computadoras no registraban acceso al CIAF para que haya más desembolso. Entraron en pánico, porque eran planillas, obras inconclusas, en fin. Solamente en el caso de Cerro de Pasco se debía devolver al Tesoro Público más de 200 millones de soles no gastados en el presente año, al tercer trimestre. Bueno, y decían que al tercer trimestre no debían de superar más de 300 millones de soles de gasto. Es decir, le pusieron un tope a todo, ¿no? En el caso de Cusco algo parecido también pasó. El asunto que hubo un cargamontón de todos los municipios y gobiernos regionales que iban a venir a Lima para reclamar al respecto. Sin embargo, el dispositivo fue desactivado precisamente por una cantidad de problemas como estos. Lo que pocos parecen entender es que el gobierno ya no parece dispuesto a tolerar más despilfarro. No solamente el gobierno, sino el municipio, el alcalde, el gerente, porque lo van a meter a la cárcel. Así está, las cárceles están llenas de magísteres y doctor summa cum laude. Pues no tienen otra. Eso es lo brutal que voy a decir. No tienen otra que hacer las cosas bien y, oh paradoja, arruinar su futuro político diciendo la verdad, lo que no se atrevieron a decir antes. Lo siento, no hay más dinero. Culpar a los comités de lucha o federaciones de no tener el poder de sabotear para presionar al MEF mayor desembolso no sirve ya de nada. Esta era costumbre, los usaban estos comités de lucha para sabotear y de ahí que le den algo de dinero, ¿no? Porque si lo hacen sería estar al lado de los perdedores, de quienes han fracasado luego de que hace poco se plegaran al cuasisenderista Pedro Castillo
y intentaran hacer la toma de Lima y todos los destrozos en todo el país, arruinando por meses, hasta por años, no solamente los negocios locales de cada una de las poblaciones del Perú, sino arruinando tanto la imagen del Perú que hasta hace poquito no estábamos contando con que digamos, se pierda, como se perdió un punto en la calificación de riesgo por ejemplo, de Moody's, ¿no? Se ha recuperado. Todo esto nos deja una lección, que la mentira en realidad tiene patas cortas. No se puede estar prometiendo a la gente mentiras, porque después te van a endosar a ti. Y si es que el anterior mintió y no dijo la verdad, no te la puedes pasar toda su gestión acusando, limpiando, parchando, ¿no? En realidad hay que aceptar que se está moviendo el eje de la Tierra, que la regionalización ha fracasado totalmente, mientras día a día queda más claro que todo esto fue un sueño de opio, burbuja de jabón, ya que el desarrollo está lejos de avanzar por esta ruta. Se han quedado estancados. Estamos con 81 de IQ en el Perú. Esto es ir muy, pero muy lento. Fuera de que esto fomenta también la corrupción, se tira al suelo la meritocracia. Solamente con tener un papelito que yo estudié aquí o allá, no puedes tú demostrar que has hecho o que eres capaz de hacer algo, ¿no? La desconfianza es generalizada y lo peor, hay unas acusaciones de un lado para otro tal que cada población del Perú es un Far West donde no te puedes asomar a la ventana sin que te dispare alguien acusándote de corrupto o de que puedas ser corrupto. Esto ha paralizado a todos los alcaldes y funcionarios que temen ser llevados al banquillo por una sola firma, de tal manera que imagínense que hay 10 firmas para mover 5 kilos de cemento, entonces no se va a avanzar. Se ha perdido totalmente el prestigio a nivel de funcionarios, se han arruinado francamente muchas carreras que no van a ser admitidos del sector privado, o ustedes han visto a funcionarios del Estado trabajando en el sector privado, es pues dificilísimo, ¿no? De tal manera que esta es la realidad. Espero haber sido brutalmente sincero y no creo que en estos momentos ayude a ser lo contrario. ¿Qué piensas que podría hacerse para evitar este cuadro de miles de obras inacabadas? Creo que, Gonzalo, justamente la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha sido, de alguna manera, la muestra que evidencia que una descentralización bien llevada, como también nos ha explicado Carla, con un acompañamiento, con una asistencia técnica inteligente, sostenida en el tiempo, permite que las autoridades locales, incluso las regiones, pero sobre todo las autoridades locales, puedan culminar sus proyectos. La demanda de la población tiene que reflejarse en una planificación ordenada. Mientras no hagamos una planificación, realmente vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Y otro concepto que no nos podemos olvidar cuando hablamos de obras paralizadas es el famoso diagnóstico. Yo no sé cómo es que sacamos la ley 31589, los decretos legislativos que modifican esta, si no hemos entrado a un solo proyecto, a desmenuzarlo y a saber qué es lo que está pasando. Nosotros deberíamos de tomar como país los 5 proyectos de mayor monto, desmenuzarlos, saber qué pasa y en base a eso sacas una norma. Y estoy seguro que con eso, siquiera el 30% de todas estas obras paralizadas se solucionan. Pero si no hacemos ese diagnóstico, Gonzalo, vamos a seguir teniendo un marco normativo mucho más amplio, pero que no nos soluciona el tema del fondo. Si queremos que un proyecto salga adelante, por favor, no politizarlo. En el momento que se politiza un proyecto, ese proyecto está condenado al fracaso o condenado a la paralización. Creo que son términos básicos que debemos de manejar y ojalá que este gobierno tome cartas en el asunto y empecemos a mejorar la calidad, digamos, de la gestión a base de la profesionalización y de la transferencia de conocimientos. No podemos seguir con la política del avestruz. Hay un problema gigantesco con las pequeñas obras locales que no se terminan. Los pobladores, los ciudadanos están frustrados y están enredados en esta especie de telaraña de gastos sin resultados. Se ha gastado más que nunca en la historia del país en los últimos años. Se ha gastado tanto dinero como para cerrar la brecha de infraestructura oficial. Sin embargo, la aguja de las brechas no se ha movido en lo más mínimo. Se ha desperdiciado dinero. La descentralización es un serio problema. Por eso el empaquetamiento de proyectos es tan importante, es clave, para que en regiones enteras se puedan hacer estas pequeñas obras evitando la administración directa.